El sábado quedó instalado el nuevo Parlamento surgido de las elecciones nacionales de octubre del año pasado. Esta legislatura presenta algunas novedades. Habrá 7 partidos en total, 3 de ellos sin antecedentes, y ninguno tendrá mayoría automática, lo que requerirá más negociación. En ese escenario, un articulador importante será el diputado nacionalista Martín Lema, que preside por este año la Cámara de Representantes. Lema, de 37 años y que había debutado como parlamentario hace 5 años, dijo en su discurso de Asunción el sábado que la ciudadanía está poniendo a prueba a los legisladores en la búsqueda de acuerdos y en la administración de las diferencias. Además, anunció varias medidas, entre otras cosas, para aumentar la capacidad de control del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. ¿En qué consisten esas medidas? ¿Qué otras prioridades tiene? Vamos a conversar con él a partir de este momento. Diputado Martín Lema, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, Romina, un gusto hablar con ustedes. Diputado Lema, asumir como presidente de la Cámara implica un honor, evidentemente, y más para alguien joven, 37 años, eso no es lo habitual. Ahora, la pregunta sería, pensando en cómo puede ver la población ese cargo, ¿qué le entusiasma de esta responsabilidad que le obliga a estar sentado frente al hemiciclo controlando horas interminables de debates? Bueno, primero me entusiasma un lugar institucional que permanentemente tiene que predicar con el ejemplo, manteniendo la ecuanimidad en la aplicación del reglamento, dando garantías, en este caso, a un hecho inédito, que es la conformación de la Cámara por 7 partidos políticos distintos, y en lo personal, evidentemente, que me va a generar un cambio del rol. Quizás si hago un repaso de lo que fue mi primera legislatura, que es la legislatura pasada, me tocó ser, legislador de la oposición, generar control sobre las diferentes acciones del Poder Ejecutivo, y ahora paso a un escenario distinto. Primero, antes de ser presidente de la Cámara de Representantes, hay un dato de la realidad, que voy a ser legislador oficialista. Por otro lado, yo me tengo que poner a prueba a mí mismo y tengo que dar señales de coherencia en cuanto a que si yo, siendo diputado de la oposición, entendía que uno de los principales aspectos a desarrollar era el control del Poder Ejecutivo, yo me pongo a prueba y pongo a prueba mi credibilidad en cómo encaro esta nueva etapa, en este caso en el inicio como presidente de la Cámara de Representantes. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero teniendo en cuenta lo que señalaba recién, lo que fue su primer periodo como parlamentario, usted de hecho fue una espada filosa del Partido Nacional. En los discursos el sábado, algunos de sus colegas, especialmente del Frente Amplio, lo marcaron, ¿no? Hablaron, por ejemplo, de su vehemencia, hablaron de su pasión en el debate político. Bueno, estuvieron las denuncias de presuntas irregularidades, ejemplo claro en el caso de ACE. Entonces, ¿cómo va a cambiar de personalidad en este año, este primer año en particular, en el que su papel es el de presidente de la Cámara? Yo mi personalidad no la voy a cambiar, porque soy como soy. Yo tengo que estar preparado para las responsabilidades en el lugar que me toque. Ahora me toca un nuevo lugar en donde va a requerir otro tipo de tareas y otro tipo de responsabilidades a las cuales tengo que exigirme para estar a la altura. Pero no cambiarlo, Emiliano, porque la misma pasión que uno le puede poner al debate, a la defensa de las convicciones, a la defensa de las ideas, acá se la pondré a la aplicación del reglamento, a dar garantías a la serie de partidos políticos, a tener la cantidad de conversaciones que tenga que tener para ayudar a que el clima o el escenario de las discusiones y el debate sea un clima de respeto y de tolerancia, pero eso también lo voy a hacer apasionadamente. Yo voy a desarrollar esta tarea con la pasión que siento, por lo tanto no va a haber un cambio de personalidad, sino un cambio de responsabilidad y de roles, a los cuales lo vamos a enfrentar exigiéndonos
para dar lo mejor y estar a la altura de las tareas. Puede pensarse que hay algo contradictorio en esta etapa que usted inicia ahora, porque por un lado usted, como decían algunos de sus colegas en los discursos del sábado, tiene que representar a todos, ¿no? Usted es el presidente de la Cámara de Diputados. Pero por otro suele verse al presidente del cuerpo, sobre todo si es oficialista como va a ser usted, como un operador del Poder Ejecutivo en el Parlamento. ¿Por cuál de los dos papeles se va a jugar? El rol de articulación tiene distintos escenarios. Yo tampoco, es evidente que el gobierno electo es un gobierno en el cual confío plenamente, en el cual hice campaña. Eso es algo que está en los hechos y que evidentemente no tiene ningún sentido de mi parte hacer cualquier tipo de afirmación que no vaya en esta línea, porque me surge de mi convicción. Ahora, por otro lado, es una institución, la de la presidencia de la Cámara de Representantes, que uno tiene tareas que no elige o no elige desarrollarlas. Entonces, yo no tengo elección en cómo enfrentar este desafío institucional de presidir la Cámara de Representantes. Para mí no es una elección o no aplicar el reglamento. El reglamento es aplicado. Para mí no es una elección o no contemplar a uno de los partidos políticos o a varios de los partidos políticos y dejar afuera a otros. Tengo que contemplar a otros. Por lo tanto, al asumir esta responsabilidad, yo no tengo elección. Yo tengo que estar a la altura de esas circunstancias. Ahora, mi cercanía y mi confianza por el gobierno electo está inalterada, evidentemente. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, estuvo el sábado, asistió a la sesión inaugural de la Cámara, en especial estuvo en el momento de su designación y de su discurso. La pregunta podría ser, ¿por qué para el nuevo gobierno es importante que alguien como usted sea el presidente de la Cámara? Bueno, eso sería más una pregunta para los diferentes colegas y compañeros que generosamente me brindaron el apoyo para afrontar esta nueva tarea. Yo lo que puedo decir es que la asumo con mucho entusiasmo, exigiéndome estar a la altura de las circunstancias, conociendo lo que es la realidad que usted hacía referencia, Emiliano, y es así, una composición plural, una composición heterogénea, en donde va a exigir un diálogo permanente por parte de los distintos actores, y yo lo primero que tengo que hacer desde el punto de vista institucional es contemplar a los 7 partidos políticos que componen la Cámara de Representantes, sin desconocer en forma interior, pero actuando con profesionalismo, lo que es mi afinidad con el gobierno electo. De hecho, por algo se propone por un partido político que justamente es el Partido Nacional, que es quien encabeza la coalición. Esos son datos ineludibles. Sí, claro, pero eso usted lo va a llevar a cabo durante el primer año. Después vuelve a su banca, después pasa a ser un diputado. Este año es muy especial, este primer año es muy especial para el gobierno nuevo. Y bueno, yo este año no voy a estar en los debates parlamentarios. En los debates parlamentarios justamente yo voy a articular y voy a ser el moderador para que se den diferentes expresiones. Decía el diputado Alejandro Sánchez, a nosotros eso nos facilita en algo las cosas. Fue muy generoso, yo quiero destacar lo que fueron las palabras de Alejandro Sánchez, hablan mejor de él que de mí, y fue muy generoso en sus palabras, y lo valoré. Pero más allá de eso, sí, yo voy a cumplir un rol que debe ejercerse con profesionalismo, por lo tanto no se va a tratar de si me gusta o no me gusta, si comparto o no comparto las expresiones de los distintos legisladores de los distintos partidos políticos. Se trata de dar garantías para que haya expresiones, para que haya debates apasionados. Yo soy defensor de la defensa de las convicciones en forma apasionada, pero con límites claros que deben ser la tolerancia y el respeto. No se puede permitir de ningún partido político que se crucen esas barreras de la tolerancia y el respeto, porque en definitiva eso habla del cuerpo como tal, y yo creo que es parte del rol del presidente de la Cámara de Representantes generar los medios y el escenario para que las discusiones sean fraternas, aún en la diferencia de posiciones. Usted lo mencionó recién, bueno, y fue uno de los momentos destacados de su discurso del sábado, el anuncio de 3 medidas para que la Cámara de Representantes sea más eficiente en el contralor al Poder Ejecutivo. Recién explicaba por qué las presenta.
¿por qué da ese paso que podía esperarse más bien de alguien de la futura oposición? ¿De dónde sale esta idea? ¿Cómo la vino gestando usted? Hay que enseñar a las republicanas y tomar medidas republicanas. Eso requiere que uno no puede, cuando tiene convicción, llevar a cabo diferentes acciones según quién esté en el gobierno y según cómo se conforme el Parlamento, o en este caso la Cámara de Representantes. Las señoras republicanas, en este caso, en lo que sería fortalecer el control, lo que hace es fortalecer los poderes del Estado. Y cuando se fortalecen los poderes del Estado, quien gana es la República. Y cuando gana la República, gana nuestro país. Y el beneficiario final, quizás que no se ve en un principio, es el propio ciudadano. Entonces, para mí es muy importante, Emiliano, predicar con el ejemplo. No sería lógico, yo no me sentiría cómodo, sí, siendo el legislador de la oposición, en el periodo pasado, puse tanto hincapié en el control, y ahora que me toca asumir este nuevo desafío, yo no sigo esa misma línea de coherencia. Es una jugada con la cual de algún modo desconcierta a los contrarios. Es bien, como digo, yo tengo la convicción de que hay que fortalecer los poderes, y en este sentido yo aporto lo que está a mi alcance, y en ese sentido las 3 medidas que presentamos, ya las presentamos, el día sábado las firmamos. Veamos cada una de ellas. La primera es un proyecto de ley, o sea, hay que votarlo, hay que discutirlo y sacarlo adelante. ¿En qué consiste? Es sobre los pedidos de informes. Sí, mejora los plazos, le da mayor celeridad a los plazos. Fíjese, Emiliano, que hay una ley de acceso a la información pública que en definitiva tiene plazos mucho más favorables que el que tiene un legislador, que es parte de su tarea. Ah, claro. Está lógico la distancia que hay. Entonces intentamos acercar, intentamos proporcionar de que sea imperativo que se conozca el estado de situación del pedido de informes, es decir, quién lo pide, a quién se lo pide y en qué está la respuesta, si hay respuesta, si no está la respuesta, si la respuesta está dentro del plazo, si no está dentro del plazo. Entonces, en definitiva, lo que hace es darle mayor celeridad a este mecanismo, buscando también aportar una mayor transparencia para que se conozca el estado de situación de los mismos. Difícilmente otros partidos estén en desacuerdo con estas mejoras. ¿Ya lo conversó con, por ejemplo, con el Frente Amplio? Digo, fue algo que hace tiempo yo vengo remarcando, que en definitiva no sería una novedad. Hace tiempo que hago referencia a este mecanismo. Yo fíjese, Leandro, Emiliano, que tengo aproximadamente 400 o más de 400 pedidos de informes presentados en la legislatura pasada. Evidentemente es una herramienta que he recurrido en una cantidad de oportunidades. Por lo tanto, no podría sorprender de que yo intente, a través de esta iniciativa, darle una mayor celeridad a lo que es un mecanismo por el cual los legisladores accedemos a un montón de información que nos interese, que consideramos relevante al momento de ejercer la fiscalización. Mi pregunta apuntaba a saber si un proyecto como este sale rápido. Bueno, yo toda iniciativa que pongo sobre la mesa es para darle celeridad y para evitar burocracia. Lo importante ahora, cuando se adjudica alguna comisión, es recibir aportes, porque si hablábamos hace un rato de los diálogos y de la búsqueda de acuerdos, me parece que yo no me puedo cerrar solamente a lo que para mí va a ser un aporte, sino que está bueno recorrer otro tipo de opiniones y posiciones para que una vez recorridas las mismas se pueda perfeccionar el procedimiento y pueda llegar a ser lo más representativo posible. Aclaremos, es un proyecto referido al Parlamento, ¿no? No solo a la Cámara de Diputados. No, esto no puede pasar por las dos cámaras. Por eso, pasa por las dos cámaras y va a mejorar el trámite de los pedidos de informes de las dos cámaras. Claro, yo hablé con la futura vicepresidente, con la escribana Teresa Arquimón, que estuvo de acuerdo, estuvimos de acuerdo en una cantidad de aspectos, y bueno, sí sabía que yo lo iba a presentar. La segunda resolución que firmamos en este sentido, porque firmamos otras, tiene que ver con el procedimiento de la Cámara de Diputados. Este sí es un tema interno de la Cámara y es una resolución. Esto ya entra en vigencia, digamos, ¿no? Sí, inmediatamente. Ya entra en vigencia porque cuando un legislador, lo que va a pasar ahora más, que un legislador hace un pedido de informes, se va a hacer un seguimiento de los distintos pedidos de informes. Entonces, 10 días antes del vencimiento del pedido de informes, toma conocimiento el presidente de la Cámara de Representantes con la finalidad de personalmente asumir la responsabilidad de tomar contacto con los diferentes ministerios o los ministerios implicados en el pedido de informes,
procurando que se dé respuesta en tiempo y forma dentro del plazo. Es una forma de que el presidente de la Cámara de Representantes asuma también una cuota parte de responsabilidad ante los distintos legisladores para dar garantías de que va a ser un seguimiento de las diferentes inquietudes que se expresan en los diferentes pedidos de informes. Esto ya lo presenté, si va a ser a través de Secretaría de Cámara, la idea es conocer antes y del partido político que sea que emitan una iniciativa de estas características, tiene que contar con la colaboración del presidente de la Cámara, independientemente de quién se encuentre practicando estas funciones, porque evidentemente que esto queda en vigencia y aspiramos a que quede en vigencia. Esa es la segunda medida que presentamos el día sábado. Y la tercera tiene que ver, decía usted, con una clave de acceso que permite monitorear en tiempo real obligaciones que tiene el Poder Ejecutivo. Concretamente, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos un sistema integrado de información financiera. En el sistema integrado de información financiera se expresa la contabilidad del Estado. En un momento, los legisladores, a través de una clave, accedíamos a datos pormenorizados, a datos en profundidad del sistema integrado de información financiera. Por ejemplo, se conocía el detalle contrataciones por unidad ejecutora, a quién se contrataba, el monto comprometido, se conocía quiénes figuraban como representantes de una empresa ante la contabilidad del Estado, y un montón de datos que debo decir, Emiliano, que a mí en casos como el de ACE me fueron sumamente ilustrativos para conocer al detalle un montón de circunstancias que en definitiva me acercaron mucho a la realidad de las distintas contrataciones. Entonces, la verdad que esto es un insumo y una herramienta muy importante que permite justamente el monitoreo de las diferentes contrataciones de los distintos organismos del Estado. ¿Pero hay algún problema con esa clave? Nos la quitaron del Ministerio de Economía, o sea, de Contraloría General de la Nación, nos quitaron esta clave. Yo recuerdo que cuando... ¿Se la quitaron al cuerpo, a la Cámara? A los legisladores, sí, a los legisladores. Tal es así, Emiliano, que cuando estaba preparando la denuncia para instalar una comisión investigadora del Ministerio de Desarrollo Social, de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, yo hay un montón de datos que no pude acceder por no contar con esta clave. Y me faltaron elementos. Si él, se acreditaban las irregularidades en la denuncia, este elemento hubiera enriquecido la misma. Entonces, en esa misma línea de coherencia, si siendo legislador de la oposición permanentemente hice referencia a la necesidad de tener esta clave, yo el primer día que me tocó asumir este nuevo desafío, quería predicar con el ejemplo de solicitarla a la par y de la misma forma que lo hice cuando fui legislador en el periodo pasado por la oposición. Por lo tanto, ya también presentamos la solicitud al Ministerio de Economía para que nos entregue esa clave que permite mejorar el control del Parlamento. O sea que esa clave va a estar disponible efectivamente todo el periodo de ahora en adelante, por lo menos el primer año. Ya la solicitamos y vamos a solicitarla las veces que la tengamos que solicitar para que haya mayores mecanismos de control al Poder Ejecutivo. Hay un tema, Emiliano, yo soy un convencido de que el control bien ejercido legitima el obrar de los que hacen las cosas correctamente y también permite corregir un montón de desvíos. Por eso, quien se jacta de hacer las cosas bien, no le tiene que temer el control, al revés. El control lo que hace es fortalecer. Entonces, como también confío en el gobierno electo, yo creo que los controles y el incremento de los controles va a permitir una cercanía y una transparencia que ayuda a esa excelencia que creo que todos nos pretendemos a todos los días exigirnos para alcanzarlo. Creo que usted estaba con poco tiempo esta mañana, diputado Lema. Si me permite, hacemos una breve pausa y después vemos los otros dos anuncios que hizo el sábado, ¿le parece? Cómo no, con mucho gusto. El diputado nacionalista Martín Lema asumió el sábado como presidente de la Cámara de Representantes para el primer año de la nueva legislatura. Con él estamos conversando esta mañana. Diputado Lema, recién hablábamos de 3 anuncios que usted hizo destinados a mejorar, aumentar el control del Parlamento y alguna de esas medidas, el control de la Cámara de Representantes sobre el Poder Ejecutivo. Veamos
otro par de anuncios. Uno de ellos tuvo que ver con un programa de modernización legislativa. En pocas palabras, ¿de qué se trata? Ya empezó a funcionar, el día sábado ya se reunió el equipo de profesionales que van a llevar adelante la tarea. En el día de hoy se van a hacer contactos con las distintas facultades de Derecho de las distintas universidades. Se trata, bueno, primero parte de la base de un insumo que en el año 2011 el presidente electo, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes ese año, llevó adelante, que era un diagnóstico en donde se procuraba una descontaminación legislativa, es decir, eliminar, mejor dicho, una cantidad de normas que en definitiva hoy por hoy quedaron obsoletas. Eso como punto de partida en cuanto al diagnóstico inicial. Por otro lado, también tenemos un montón de leyes que no se cumplen y hay que analizar si no se cumplen por el formato o algo en el contenido, o no se cumplen porque falta la reglamentación del Poder Ejecutivo. Lo que está claro, Emiliano, que cuando no se cumple, la ley no llega a donde pretende llegar. Entonces muchas veces terminamos teniendo leyes por cumplido, en vez de tener leyes que cumplan con los objetivos que la misma se traza en el espíritu de la ley. Y son leyes sumamente relevantes, porque podemos citar algún ejemplo. A ver, ¿cuál citaría ahora? Por ejemplo, la ley de discapacidad tiene muy pocos artículos reglamentados y en una gran porcentaje de la ley no se lleva adelante. Entonces se pretende un objetivo altruista que compartimos, pero si no llega el que tiene que llegar, es un texto que en definitiva pierde fuerza. O la ley de violencia de género, y hay un montón de normativas, como hay normativas de otros periodos. Acá no queremos puntualizar en un periodo específico porque es un trabajo estructural, pero la idea es hacer una pausa y un proceso de modernización, en definitiva, que ajuste la ley a la realidad, que la ley llegue a donde tiene que llegar, porque si no, como recién decía, tenemos textos pero no tenemos resultados. Y aparte, cuando hay desconfianza de la ciudadanía en la legislación, porque entiende que no se cumple, porque entiende que no tiene carácter imperativo, eso lesiona en alguna medida también a la sociedad, porque se pierde el respeto a la norma, y eso genera un problema que nosotros con este programa queremos hacer aportes que en el mes de agosto vamos a hacer una rendición de cuentas para expresar todos los insumos que vamos a presentar al cuerpo, intentando mejorar. También hay... Ya en agosto, me llama la atención eso, porque mientras lo escuchaba tenía la sensación de que esta tarea que usted se proponía emprender era larguísima. No, porque ¿qué pasa? A 2020 nosotros le pusimos PROMOLE, Programa de Modernización Legislativa 2025. ¿Por qué? Porque seguramente así como los presidentes de Cámara que tuvieron en la legislatura pasada, yo advertí que tuvieron un montón de iniciativas muy buenas y reconocí sus trabajos porque me pareció muy interesante. Seguramente los que sigan los próximos años van a tener la misma postura, enalteciendo lo que ha sido una tradición histórica en esta institución. Por lo tanto, entendemos que hay otros presidentes van a poder aportarle al programa. Entonces, nos trazamos al 2025 para hacer un aporte mucho más representativo. Ahora, nosotros este año queremos rendir cuentas, porque después va a depender de quien le toque ser presidente de la Cámara de Representantes el año que viene, si quiere seguir o no con el programa. Y nosotros en agosto ya vamos a rendir cuentas y también vamos a tomar normativa. Pero en agosto, ¿qué es lo que va a estar pronto de todo esto? Vamos a presentar alternativas legislativas que modernizan, ayudan a modernizar la legislación nuestra. ¿Pero ya van a haber barrido toda la legislación vigente? No, por eso es a 2025. Vamos a tomar una gran parte de la legislación. Está bien. Y esto sumado también a dos cosas. Una, actualizar un montón de plazos y actualizar leyes que la tecnología todavía no alcanzó, y también aquellas que tienen claros señales de inconstitucionalidad, preceder a su análisis y a una estrategia de mejora. Y la otra de las medidas, este programa de participación ciudadana, de lo que se trata es de que el legislador que presenta un proyecto tenga la posibilidad de escuchar, de recibir comentarios, sugerencias, críticas, aportes de la población. ¿Hasta ahora no existía esta alternativa? No, esto es una plataforma
que ya estamos trabajando, y tenemos reuniones también en ese sentido, una plataforma que aspiramos tener en el mes de abril, que es una plataforma que lo que hace es el legislador presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley se sube a esta plataforma y se genera un espacio para que el ciudadano realice aportes, ya sea la ciudadanía o organizaciones y demás, ingresando, pudiendo acceder al proyecto, hacen una cantidad de comentarios que en definitiva termina siendo un insumo. Es como la ampliación del tratamiento en comisión, ¿no? Porque en comisión muchas veces se cita a organizaciones e instituciones vinculadas al tema. Acá se hace algo más abierto a toda la sociedad. Bueno, exactamente. Es aprovechar herramientas tecnológicas para hacer mayor representativo nuestro trabajo, para tomarlo también con mucha humildad, entender que la sociedad hay una cantidad de aportes que de repente nosotros en el momento que elaboramos la iniciativa no lo tuvimos en cuenta o se nos pasó por alto o realmente no se nos ocurrió. Entonces hay que tener la humildad suficiente de saber que toda la ciudadanía puede realizar diferentes aportes en ese sentido. Entonces, cuando se dan los aportes, se pasa al legislador que presentó la iniciativa y a la comisión que está estudiando el proyecto de ley para que tomen conocimiento de dichos aportes y hagan una valoración de los mismos. Y también ya vamos a trabajar en la segunda etapa, que la segunda etapa consiste en que el ciudadano sugiera directamente un texto legal sobre determinada área o determinada materia. En la primera etapa, esta que se habilita, ¿cuándo? Pretendemos que en el mes de abril. En el mes de abril. En la que se habilita en abril, esto de que el proyecto de ley se publica en la plataforma para que la población lo vea y aporte. ¿En esa plataforma también se van a publicar los proyectos provenientes del Poder Ejecutivo? Toda iniciativa debería estar ingresada en esa plataforma. Yo me imagino por dónde viene la pregunta. Se imagina, sí, el proyecto de ley de urgente consideración. Por supuesto, sí, toda la iniciativa acá no hay categorización. La idea es, y aparte como quienes estudian el asunto, pero aparte lo que pasó con el proyecto de ley de urgente consideración o con el anteproyecto, se tomó una postura tan transparente por parte del gobierno electo, en donde inmediatamente se cumplió con esa premisa de comunicar permanentemente a la ciudadanía lo que se iba haciendo, que en definitiva quien no tiene ningún tipo de inconveniente es el gobierno electo, que hasta ya tomó acciones que van en esa línea, por eso No, está bien, pero hasta ahora, digamos, esos aportes, que han sido muchos, han circulado de manera informal, ¿no? A través de las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera. Ahora estamos pensando de que va a haber un proyecto de ley, ya va a ser un proyecto de ley, enorme por otro lado, en el que al publicarse en esa plataforma, la población podrá revisar y aportar, o sea que va a haber una avalancha de comentarios, de sugerencias, de críticas. Bienvenida sea. Nosotros estamos para representar a la ciudadanía y en esa representación, comentarios, sugerencias. Acá también hay un tema de convicción, porque siempre la última palabra la tiene el legislador. Hay un tema de convicción de que hubo un compromiso con el país que se firmó por los 5 partidos políticos que conforman la coalición, y eso se presentó, fue el contrato social que se estableció, y que esos fines es un compromiso electoral que hay que cumplirlo. Por lo tanto, en ese sentido, la ciudadanía eligió, ya laudó en cuanto a la confianza del contenido de ese compromiso. A nivel de instrumentos, comentarios para mejorar, sugerencias, muchas charlas, mucho ida y vuelta, y todo es necesario, por supuesto. Yo creo que eso lo hace bien y que eso en el debate, en el día a día, generan insumos y aportes que son sumamente constructivos. Martín Lema, abogado, 37 años, presidente de la Cámara de Representantes durante el primer año de esta nueva legislatura. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cómo no, Emiliano, con mucho gusto. Muchas gracias.